Ya chicos, ahí sí, ahí nos podemos conectar. Ya, todavía tengo chicos en la sala de espera. Está un poquito lenta la señal, pero ahí van conectándose. Eh, Mire, ya, veo que ahí están saliendo varios de las salas de espera. Sí, ahí se están conectando. Ya, vamos a partir con nuestra parte de los RIC. Ya, esto es el módulo o la normativa nueva. Ya, entonces hay que tener harto cuidado con esto, ya, con el tema de la normativa, porque como nosotros estamos en una transición con la normativa nueva, nos vamos a encontrar con varios casos. Yo digo nueva entre comillas, ya, porque es una normativa que del año 2021 que ya se está difundiendo y ya desde el año pasado está en vigencia, ¿ya? Pero como tenemos una normativa, se puede decir que todavía está en una marcha blanca, ya tenemos que tener ciertas consideraciones ahí porque nos podemos encontrar con ciertos casos bien puntuales. No es que lo anterior estuviera malo, ya ni tenga que hacer todo de nuevo. Lo que nosotros tenemos ciertos cambios y tenemos que entender cómo se fueron realizando, ¿ya? Y qué mejoras nos producen en la instalación. Tienen un sustento técnico, ¿ya? Sobre todo del tipo de distribuir las cargas y de protegernos frente a fallas de aislación, fallas cuando hacemos masa. Entonces, el fin es en ese lado está súper bien, ¿ya? Entonces, chicos, miren, el otro día les iba a preguntar, necesito contactarme con alguno de los chicos que vea banca de empresa, ¿ya? Entonces, si después me puede escribir por interno, si alguno que ve banca de empresa, porque tengo unas consultas bien técnicas, entonces, si alguien ve esa parte, no es problema si es de otra sucursal, si no de Concepción, ¿ya? Pero sí porque tengo unas dudas ahí, tengo bastantes dudas en general en un financiamiento, entonces necesito a alguien que, obviamente, como ustedes lo ven, es más fácil para usted, ¿ya? Así que si alguien lo ve, me escribe por interno y ahí después nos contactamos, ¿ya? Se lo agradecería. Vamos con la parte de los RIC entonces, ¿ya? Eh, Les voy a mostrar un video para que usted lo vea, ¿ya? Cómo esto se puede, o cómo debería ser con la normativa nueva, ¿ya? Ya para empezar, si se fijan, nosotros tenemos estos tableros de dos niveles. Es lo mínimo que va a haber ahora, tablero de dos niveles. Ya no vamos a tener ese tablero simple donde caían dos automáticos, con suerte un diferencial. Ya esos tableros ya no van a estar permitidos. Ahora nosotros tenemos que instalar solamente tableros que tengan o sea, el porcentaje que yo tengo que dejar libre es el mismo, ¿ya? Es el mismo valor. Pero ¿qué es lo que pasa? Como ahora la normativa me pide más elementos, yo necesito generar un tablero que sea más grande, ¿ya? Ojo con eso. Vamos a verlo y de ahí lo vamos a analizar. ¿Ya? Voy a dejar de compartir esto un poquito, voy a silenciar todo lo que hay acá porque no quiero que después nos vaya a sonar. ¿Ya? Lo vamos a revisar y de ahí lo vamos a analizar completo. ¿Ya? Me interesa que puedan entender cómo funciona la normativa y vamos viendo cada uno de estos de los cambios que se producen. Lo vamos a ver y de ahí lo vamos a analizar completo todos juntos. Aquí tenemos la caja o gabinete del tablero eléctrico donde irán las diferentes protecciones e interruptores de seguridad. Los cables que se conectan desde la red de distribución llegan hasta la caja donde se encuentra alojado el medidor y el limitador de potencia. Por la parte trasera de esta caja salen los cables que van al tablero general. El cable de fase y neutro van conectados al interruptor general automático, que es un termomagnético bipolar más limitador de sobretensiones. Según la nueva normativa técnica, dice que el corte debe ser omnipolar, es decir, tanto de fase como de neutro,
Es por ello que se considera un automático termomagnético bipolar. El valor de la corriente nominal que debe tener este dispositivo no debe ser mayor al valor de corriente del limitador de potencia que te coloca la empresa de energía, la cual va en la caja del medidor. Para este caso, se va a considerar de 25 amperios. También se va a considerar una caja de distribución de terminales de 2 niveles. Se podría también considerar borneras para Real-Den, tal como se muestra en el lado izquierdo. Pero, para nuestro caso vamos a usar una caja de terminales o bornes, la cual en su interior trae 2 barras de terminales independientes, una para la fase y la otra para el neutro. Entonces, desde la salida del interruptor automático general, se llevan los cables de fase y neutro hasta la caja de terminales o bornes. Recuerda que, por seguridad se debe usar punteras o terminales, los cuales se deben colocar en los extremos de cada cable. A partir de este punto, ya podemos hacer las derivaciones correspondientes para los diferentes circuitos independientes que deseemos. Según el pliego técnico normativo actual, nos dice que, todo circuito, ya sea de iluminación o de enchufes, deberá estar protegido mediante protectores diferenciales cuya sensibilidad no supere los 30 mA y protecciones de sobrecarga y cortocircuito. Esta cortina es Voy a considerar 3 circuitos independientes. Un interruptor automático monopolar de 10 amperios junto a una protección diferencial de 25 amperios para el circuito de iluminación. Un interruptor automático monopolar de 16 amperios junto a una protección diferencial de 25 amperios para el circuito de enchufes de uso general. Y un interruptor automático monopolar de 20 amperios junto a una protección diferencial de 25 amperios para el circuito de enchufes para la cocina o de mayor potencia. Como referencia, estoy considerando interruptores de la marca Schneider Electric. Usted puede considerar cualquier marca que cumpla con las normativas técnicas que se requiere. Pero sí, como recomendación, es que todos los dispositivos usados sean de la misma marca para que así funcione de la mejor manera. La pregunta es, ¿qué tipo de protección brinda cada uno de estos dispositivos? Detallemos los 3 tipos de interruptores que se va a usar para este tablero. Tenemos limitador sobre tensiones transitorias y permanentes SIGA, el cual, además de actuar como interruptor general automático, también protege ante las sobretensiones que se pueda generar en la vivienda o por descargas de rayos o tormentas eléctricas. El interruptor termomagnético. La función que cumple es proteger a los cables de su respectivo circuito frente a sobrecargas o cortocircuitos. Mientras que la principal función de los interruptores diferenciales es proteger a las personas frente a cualquier tipo de contacto directo o indirecto que podamos tener con la corriente eléctrica. Bueno, en realidad hay 4 tipos o clases de interruptores diferenciales, los cuales posiblemente usted no ha sabido. El más común es el tipo AC, este es el que todos conocemos que detecta corriente residual alterna o de fuga. El tipo A, además de detectar como el tipo AC, también detecta fallas de corriente pulsante. Este dispositivo es usado cuando se tiene cargas electrónicas y fotovoltaicas. El tipo F, además de detectar como el tipo A, también detecta fallas de corriente de alta frecuencia. Este tipo de dispositivo es usado para circuitos de cómputo. El tipo B, además de detectar todo lo del tipo F, también detecta fallas de corriente continua. Entonces, sabiendo ya lo anterior, se va a considerar un diferencial tipo AC para el circuito de alumbrado. Un diferencial tipo F para el circuito de enchufes de uso general, ya que en este circuito se va a conectar todos los dispositivos electrónicos y también los equipos de cómputo. Y por último, se va a considerar un diferencial tipo A para el circuito de enchufes de la cocina. Usted puede considerar en todos los circuitos un diferencial tipo AC, que es el más común, pero aquí la recomendación que acabamos de considerar para tener una mayor protección en todos nuestros equipos y electrodomésticos que tengamos en casa.
Tener en cuenta que el orden de los cables lo determina el diferencial, para este caso, nos indica que el neutro debe ir al lado izquierdo. En otros casos, puede ser que indique que debe ir al lado derecho. El cableado para los circuitos independientes se realiza de la siguiente manera. Se debe conectar desde la bornera de fase por la parte superior de cada interruptor automático. Y, desde la salida de esto se lleva y se conecta a su respectiva protección diferencial por la parte superior. Finalmente, conectamos el cable de neutro a cada diferencial. Según la nueva normativa técnica, nos indica que todos los tableros deberán llevar un indicador visual o luces piloto que indique presencia de energía, conectado directamente de la entrada del alimentador o subalimentador sobre cada fase. Se exceptúa el uso de este indicador en tableros que contengan menos de 3 circuitos. Pero yo para este caso sí lo voy a considerar. Se ha considerado una protección termomagnética de 6 amperios que está ubicado junto al indicador piloto. El cableado para estos dispositivos se hace desde los cables que le llegan al interruptor general automático y así detectar si es que hay o no hay presencia de energía en la red de distribución eléctrica. Desde la salida de cada derivación se debe conectar los cables que irán para los distintos circuitos en nuestra vivienda, los cuales deben tener un calibre de 16 o 14 para alumbrado, calibre 14 para enchufes de uso general y calibre 12 para enchufes de cocina. También se debe considerar un cable de tierra de protección en cada circuito independiente. Aquí se muestra una tabla con las exigencias mínimas que establece el pliego normativo técnico para conductores eléctricos que se deben usar en los diferentes circuitos. Recordemos que los alimentadores son los cables que van desde el empalme que realiza la empresa, pasando por el medidor hasta llegar al tablero eléctrico. Y los subalimentadores son los cables que se usan para cablear los interruptores de los circuitos independientes y demás tableros de distribución. Como para este tablero se ha considerado un limitador de sobretensiones, entonces, este dispositivo necesita conectarse a tierra. Para este modelo de dispositivo de la marca Schneider Electric, tiene un terminal que viene indicado con las letras PE, el cual se debe conectar a tierra tal como se muestra. Para la bajada de puesta a tierra, se debe tener en cuenta el tipo de esquema de conexión usado por la empresa distribuidora de este servicio, ya que puede ser esquema tipo TT o esquema de conexión TNS. Y esto implica que la bajada de puesta a tierra se pueda usar solo el cable de tierra de protección, el cual debería ir conectado a una barra o jabalina de cobre ubicada en el pozo de tierra. O si es necesario una neutralización, entonces se debe conectar el cable de tierra de servicio, que es el neutro, y la tierra de protección. Para realizar cualquiera de los dos, primeramente, se debe consultar a la empresa distribuidora de energía. Entonces, estas serían todas las conexiones que se deben realizar en el tablero eléctrico. Aunque aquí, algunos amigos tendrán algunas discrepancias en cuanto al uso de un diferencial por cada circuito independiente. Por tal motivo, otra forma de implementar este tablero eléctrico basándose en el pliego normativo técnico actual sería de la siguiente manera. El primer interruptor termomagnético general no cambia, ya que en la nueva normativa técnica así lo requiere, que sea de corte omnipolar, es decir, que corte tanto a fase como a neutro. El cambio se haría en los diferenciales para los circuitos derivados. Voy a considerar una protección diferencial de 40 amperios junto con 3 interruptores termomagnéticos para derivar 3 circuitos independientes. Según la nueva normativa técnica, nos indica que desde una protección diferencial no se podrán derivar más de 3 circuitos. Por lo que hasta este punto estamos dentro de la norma. Si usted desea considerar más de 3 circuitos, entonces sería necesario agregar otro interruptor diferencial. Lo que sí se debe tener en cuenta aquí es el valor de la corriente nominal del diferencial. La norma nos dice que la corriente nominal de la protección diferencial deberá ser igual o mayor a la corriente nominal de la protección termomagnética instalada aguas arriba, o se aceptará también que la suma de las corrientes nominales de las protecciones termomagnéticas aguas abajo que dependan del diferencial no sean mayor a la capacidad nominal de este. El cual ese requisito aquí se cumple, ya que el valor de corriente nominal del interruptor general es menor a los 40 amperios.
Igual con la suma de corrientes nominales de los interruptores de los circuitos independientes no sobrepasa los 40 amperios de corriente nominal del diferencial. Ojo aquí, el orden de los cables no necesariamente usted tiene que hacerlo tal como se muestra, ya que pueden ir por un costado y así el tablero quede más ordenado. Yo lo he dispuesto de esa forma para que se entienda en la explicación. Tener en cuenta que en el tablero se debe dejar un espacio libre de al menos un 25% por si se requiera hacer una ampliación futura. Ahora hagamos una comparativa entre ambos tableros. Creo que la diferencia más notoria está en el orden entre el diferencial y los automáticos de los circuitos derivados. En el circuito del lado izquierdo, el diferencial está al final de todo. Mientras que, en el otro circuito, el diferencial está antes del termomagnético automático. Y pues, ambas formas de conexión son válidas. Pero, en la primera configuración, solo se puede usar el diferencial para un circuito, mientras que, en el segundo circuito, se puede agregar hasta 3 interruptores automáticos por cada diferencial. Ya depende de usted cómo desee implementar su tablero. Aquí les muestro una tabla con los valores de los componentes que usted puede considerar para un tablero. Ojo que esto es algo referencial, ya que se debería hacer un cálculo de consumo para cada circuito independiente. Algo importante aquí es que, al final cuando ya se haya montado y cableado todo el tablero, se debe rotular o etiquetar todas las partes y circuitos, y en un cuadro debe estar la descripción de cada uno. De esa forma sabrás qué función cumple cada uno de las llaves o interruptores. Según la nueva normativa técnica, nos indica que todos los tableros, sin excepción, deberán llevar estampada en forma visible, legible e indeleble la marca de fabricación, el nombre del tablero, la tensión de servicio, la corriente nominal y todo lo que se describe aquí. Para recintos más grandes, galerías, centros comerciales, entre otros, también se debe incluir el diagrama unilineal del circuito. Bueno amigos. Ya chicos, a ver, vamos a revisarlo por parte porque es harta información, ya esto es ya nuevo, así deberíamos nosotros generarlo para los circuitos con la normativa nueva. Incluso ahora está el tablero de 3 niveles, porque fíjense que aquí nosotros teníamos solamente 3 circuitos y ya con esos 3 circuitos prácticamente estábamos ocupando los 2 niveles. Entonces, si yo necesito más, tengo que estar obligatoriamente dejando el espacio libre. Lo vimos en la clase anterior, ¿se acuerdan que pedíamos que el 25% tenía que quedar el 25% del volumen libre de este tablero? Entonces, para eso, yo tengo que cumplir con el volumen libre. O sea, si necesito más espacio, no cumplo ese 25, voy a tener que aumentar de volumen el tablero. O sea, los tableros de 3 módulos antes de 3 pisos antes no existían, ¿eh? Hoy en día, eso con el cambio normativo, ahora ya están, usted lo encuentra en cualquier comercio. Antiguamente no existían. O sea, lo máximo eran de 2 niveles, lo máximo. Entonces, recuerden, tenemos caja de empalme, ¿no es cierto? La caja de empalme, aquí tenemos el medidor, podemos hacer la puesta a tierra, en este caso por el diseño que trae es una caja de empalme de tipo metálica, eso significa que nosotros tenemos que aterrizarla sí o sí, ¿ya? Lo que no puedo hacer, por ejemplo en el tablero, yo puedo pasar los cables como están por el lado ahí, como se ven por el costado, o los puedo pasar por los extremos, pero lo que no puedo hacer es pasar por debajo del riel. ¿Por qué no puedo pasar por debajo del riel? Porque el riel es metálico. Entonces, al ser metálicos, ¿ya? ¿Qué es lo que nos pasa aquí? Al ser metálicos, nosotros nos vamos a encontrar con las siguientes situaciones. Ese cable se podría cortar justo aquí en el borde, ¿ya? Y va a empezar a hacer masa que se conoce. Entonces, ¿qué nos va a pasar ahí? Se va a caer las protecciones. De la nada, usted va a tener funcionando todo y van a caer las protecciones, ¿ya? Entonces, por eso, entre comillas, se prohíbe que usted pase cables por abajo del riel. Todos tienen que pasar por arriba y también lo que se acostumbra en forma práctica es que por un lado, por el lado izquierdo normalmente nosotros dejamos los fases y por el lado derecho dejamos los neutros. Hacemos toda la vuelta. Entonces,
Ya, aquí lo primero que nosotros nos encontramos es un automático omnipolar, ¿ya? De 25 amperes. ¿Cómo reconocemos que es un automático omnipolar y no es un automático de dos fases? Porque también existen, ¿ya? ¿Por qué? Porque viene marcado con la letra N. Viene la N a un lado y viene línea uno al otro. O sea, entra fase neutro y sale fase neutro. Igual que el diferencial, acuérdese, esto tiene que ser lineal. ¿Ya? Lineal, no puedo cruzarlo. O sea, si yo ingresé con el neutro a la izquierda, como corresponde aquí, no puedo salir con el neutro a la derecha, abajo. Tiene que ser en forma lineal. ¿Ya? Entonces, recuerden eso. ¿Ya? Y lo que nosotros tenemos al lado es un limitador de sobretensión. ¿Por qué? Que eso no existía en la normativa antigua, ¿ya? Pero ¿por qué tenemos este limitador de sobretensión? Básicamente es una protección, porque hoy en día se está volviendo más común, ¿ya? Dos cosas. Más común, el tema de las alzas de voltaje que se puedan producir afuera en la red. Entonces después tenemos problemas con las distribuidoras porque no nos quieren, como se dañan los equipos, no nos quieren responder por los equipos, ¿ya? Entonces para eso ahora se está instalando este eh, instrumento que es un liberador de sobretensión. ¿Ya? Que si se fijaron en el video, después va a conectar a tierra. Entonces disipa eso. Después, nosotros al ladito, ¿ya? Ahí de ese medidor de sobretensión, no sé si alguno se dio cuenta en esto, ¿ah? En esos conectores que van ahí, ¿ya? Ahora va todo con terminales, ya no puede ir solamente el cable suelto, por así decirlo. Tiene que ir con terminales, no basta con pelar el cable e insertarlo aquí. ¿Ya? En la normativa nueva nos pide que nosotros tengamos que eh, realizar con estos terminales, dejarlo todo conectado. ¿Eso básicamente para qué es? Porque en la, ¿esto para qué es? Porque en la parte de con el alambre, como era sólido, ¿ya? Y uno se cercioraba, entre comillas, que todo el alambre era uno solo y iba a quedar apretado aquí. Pero resulta que ahora, como trabajamos con cable, nos encontramos con las situaciones de que el cable tengo pelillos. Y esos pelillos pueden ser, si yo no utilizo este terminal, pueden ser que algunos queden afuera. Profe, una ¿Ya? consulta. Dígame. Ya, y esos conectores, esos no vienen en la caja de materiales que nos No, no enviaron, vienen, no van conectores todavía, ¿ya? Yo les voy a enseñar ¿ya? a utilizarlo, ¿por qué? Porque la idea es que usted aprenda a armar el circuito. Eso básicamente es una cripera que se llama, que es un terminal que se compra y lo aprieta con un alicate especial, nada más. Se instala. Ah, eso, es que eso le iba a preguntar. Es que cómo se colocan en el cable. O Eso sea, se se compran de colocan acuerdo con al un, calibre, ojo, que ¿ya? de acuerdo al calibre yo voy comprando el terminal. Algunos le llaman ferrule, pero es un terminal que básicamente en la punta es plano, ¿ya? Y atrás trae una especie como de conito, es ¿Ya? como un Sí, embudo, por así decirlo. Entonces resulta que después yo lo aprieto y ahí queda fijo, no son reutilizables, ya, perfecto. no se pueden Ya. volver a reutilizar. O sea, lo que yo tengo que hacer después es cortar el cable. Y sacar ahí el pedazo completo, digámoslo así. Claro, claro, sacarlo del cable y hacerlo todo de nuevo. Si me quedó mal, yo tengo que hacerlo todo de nuevo. Pero la finalidad de eso es que como en el cable me pasa, que recuerden que el cable es que el de pelillo, ¿Ya? existía la posibilidad de que yo no trenzara bien los cables y me queda un cable suelto, un pelillo suelto. Mm, Entonces ese claro. pelillo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a empezar a hacer un arco ahí y va a empezar a hacer va a elevar la temperatura, va a empezar a hacer como un microcorte, por así decirlo. Entonces, para eso Mm, la normativa me exige ahora que nosotros tengamos que instalar estos terminales. que es A más seguro, diferencia, encuentro yo. sí, no, no, sí está súper bien lo que están pidiendo. A Sí, diferencia de la anterior, de que la normativa anterior no me pedía eso. No, no, no pues, me. Usted, la mayoría de los ya. tableros que va a ver, lo más probable es que los tableros de sus casas no van a estar con esto todavía. No. Si esto con Pero suerte lleva un año en ejecución, no lleva más que ya, eso. entonces esos conectores, uno que va con el cable, o sea, como todos tienen como medidas diferentes, pero y Sí. eso se instala con un aparato diferente igual.
como Sí, es con una una cripiadora, herramienta. es similar a un alicate, ¿ya? Es ¿Ya? similar a un alicate, donde usted lo que hace es apretar el terminal, ¿ya? Porque trae un pequeño, por dentro de cobre, trae una latita de cobre, entonces usted la aprieta y no se sale después. Ah, Es de un solo perfecto. uso. Si no tiene mayor ciencia ahora, pero es un alicate especial para esa cripiadora. Ya, No perfecto. basta con que usted con el alicate universal lo apriete, no. Ya. Es Y tienen, barato. ya, pero tienen todas medidas diferentes. Sí, usted compra, por ejemplo, para el cable de 2,5, para el cable de 2 milímetros, para el de 1,5, que el cable Ah, normalmente se hace en números. Si se fija, está el 16, el 14 y el 12. sí. El, el 16 es el equivalente a 1,5. El 14 es el equivalente a 2,5 y el 12 es el equivalente a 4 milímetros. Son Ya, inversamente proporcionales, o sea, yo voy subiendo el valor en milímetros, pero el número va bajando. va bajando. Ya. Y Mm. son amarillos. El color más utilizado es que son amarillos. Ah, ya. ¿Pero Vienen son como todos bolsas. del mismo color? ¿O Sí, depende del tamaño, son distintos colores? no, no, son vienen todos del mismo color. Uno compra la bolsa completa. La bolsa viene normalmente 200. Ah, sí, pues igual sí. No creo Se que ocupan. sea. ¿Y esos conectores se ocupan después, por ejemplo, en la caja? ¿En la caja de No, distribución? no, solamente esto es para la punta del cable Es- cuando yo lo voy a conectar a un instrumento. También lo tengo que hacer cuando lo conecto, por ejemplo, en el soquete, cuando lo hago, por ah, ejemplo, en el interruptor. También lo tengo que hacer cuando lo hago en el enchufe también, porque en las cajas de derivación es mm, distinto. Ahí yo pelo el cable aproximadamente 5 centímetros y los trenzo entre dos o tres, los que tenga que juntar, de ahí viene el estaño, de ahí viene wincha de goma y de ahí viene wincha aislante. mm, ya, perfecto. No, Ya, esto es para ya, esto es terminal. Cuando el cable termina como en punta, por así decirlo, yo tengo que utilizar esto. Pero, por ejemplo, si yo tengo, porque a ver, si, según lo que usted explicaba con la normativa nueva, si yo termino, por ejemplo, de instalar la luminaria, tengo que terminar en una caja, ¿no es cierto? Sí, tengo que terminar en una caja exactamente. Ya, y ahí no es necesario terminar en ese conector, sino que No. solamente es como que lo enguincho y lo dejo ahí adentro de la caja nomás. Exacto. Cuando yo lo Ah, ya. tengo, por ejemplo, en el interruptor antes nosotros pelábamos el cable y el interruptor lo conectábamos ahí nomás Sí. y lo apretábamos. Ahora no, ahora tiene que llevar el terminal ahí. Si Mm. la Y finalidad, aparte que, sí. No, y a mí me ha pasado que de repente se me pelan los cables, bueno, se me pelan los cables a diario, pero eso es otra cosa. No, he instalado cuestiones y se van cortando los pelitos, entonces como que siento que, pucha, no, como que siento que no quedó bien, porque y claro, no logra trenzarlo bien, po. Le cuesta más no, pues trenzarlo porque con al la momento de mano. trenzarlo igual se van rompiendo los pelitos porque son como súper finitos, pues. Entonces Ahora, siento que con el conector va a quedar mejor, pues. sí, el conector actúa ahí del terminal. Siempre eh, va a pasar ahora. Lo que pasa es que el cable que nosotros estamos ocupando es de mucha mejor calidad que el cable que venía antes. ¿Ya? El cable hoy Claro. en día, la aislación es súper dura porque el libre halógeno lo hace que sea así. Entonces, yo tengo que aprender a ocupar un pelacable. O sea, es un pelacable el que tengo que ocupar. Si Sí, po. usted lo hace con un alicate, va a correr el riesgo de cortarlo y cortarle Pero un pelillo. cuchillo. No, sí, no. Es que yo antes no tenía pelacable, gracias al curso ahora tengo, sí, un pelacable, eso es otra cosa. Así que ya. Pero ya, me va quedando más claro. Gracias, profe. No, siga nomás. Así para que, para que Ya, no continúe. se Gracias. preocupe. No, pero está bien porque así la duda que usted tiene la pueden tener otros de sus compañeros. Sí, po, sí, no, sí. Usted sabe que yo voy a preguntar siempre cuando tenga la duda. Mire, Gracias. no se preocupe. Está justo preguntando. Ya.
Ahora, lo que nosotros tenemos aquí al lado es lo que se conoce como una barra de conexión, o se conocen como barras tetrapolares, que eso también, ¿ya? Eh, lo pide la normativa nueva. ¿Y qué es lo que, cuál es la función de esa barra? Ya, a ver, en el tablero antiguo, nosotros teníamos barras que eran de tipo móviles, por así decirlo, que es como la que está abajo, como la verdecita que se ve abajo, ¿ya? Ahí abajo se ve una barra de ese estilo, eran móviles, ¿ya? ¿Qué es lo que pasaba con eso? Mm, Mire, ¿qué es lo que pasa con esas barras? Yo me encontraba con barras que se terminaban moviendo, ¿ya? Y me ocupaban mucho espacio. Y lo otro es que quedaba, ¿ya? Quedaban, entre comillas, cables aquí siempre, al ladito, cuando uno pelaba, ¿ya? Siempre quedaba un cable pasado para el otro lado. Nunca quedaban ahí como justos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? La normativa vino a instalar estas barras que si se fija, yo aquí no tengo opción de llegar al tornillo. No tengo opción de llegar al tornillo. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que levantar esta protección que me impide, me manda un mensaje, me dice, oiga, alerta, aquí tenemos corriente, ¿ya? Peligro energizado, y ahí yo recién puedo tener acceso a esta barra. Entonces me da dos cosas, me da seguridad, porque no va a haber un libre acceso, entre comillas, a las barras, porque esas barras van a estar energizadas, y en este caso aquí, esa barra es de solamente de dos, esa barra tetrapolar tiene dos barras independientes adentro, o sea, una para fase y una para neutro. Hay unas que tienen cuatro, hay otras que tienen seis. Entonces yo, por ejemplo, también lo otro que podría hacer es, si yo compro una barra de estas, de tres barras interiores, elimino la de tierra y dejo todas las barras en un solo sector y las dejo, están protegidas, ¿ya? Y es compatible con el riel. Todo esto que están aquí, todos estos accesos son compatibles con el riel, o sea, usted los puede mover para los lados sin ningún problema. Los puede acomodar donde usted quiera ahí dentro del tablero. ¿Ya? Esa es otra opción que nosotros también tenemos ahí. O sea, podemos hacer todos esos cambios. Entonces, la barra, esa barra protegida, o se le conoce como barras tetrapolares, ¿ya? Hay unas de 100 amperes, de 150 amperes, ¿ya? Y uno las compra de acuerdo a la cantidad de barras que quiere que vayan adentro. Eso es distribución. Ahí recuerden que nosotros todas las distribuciones tenemos que hacerlas con barras. No podemos tener estas colas de rata dentro del tablero, eso no se puede, o sea, se lo van a rechazar al tiro. ¿Se fijan? Aquí aparecía una imagen. Estas son las barras. ¿Ya? Estas son las barras que nosotros tenemos barras de riel y estas son las barras tetrapolares. Si se fija, están por dentro, ¿ya? Están protegidas y esto cumple la misma función. ¿Cuál es la diferencia de estas tres? Es que son más grandes nomás. Si yo voy a utilizar de estas barras y voy a utilizar para fase, tengo que tener azul, negra o roja. Si las voy a utilizar para neutro, tiene que ser de color blanco. Si las voy a ocupar para tierra, tiene que ser de color verde. ¿Ya? Yo puedo ocupar cualquiera de las tres en fase, o puedo ocupar o azul, o roja, o negra, o las puedo mezclar. ¿Ya? En este caso tenemos de 4 pines, 6, 8, 10 y 12. Son las más grandes. ¿Ya? Son compatibles con el riel. Este es el riel DIN. Este es el que usted ve en la mitad ahí del tablero. Entonces estamos ahí. Aquí están aquí lo mostraban los ferroles. Estos son los ferroles, ¿ya? Esta es la cripeadora y estos son los ferroles. ¿Se fija? La función es esta, ¿ya? Vienen de colores, pero sí lo que me van a pedir es que yo ocupe el mismo color. Eso sí que me pide la normativa. O sea, si yo hago amarillos, tengo que tenerlos todos amarillos. Si los tengo rojos, todos rojos.
¿ya? Eso es un color para el tema, para el color del terminal nomás, no influye absolutamente nada. Y esta es la cripiadora que nosotros le llamamos. Esta cripiadora lo que hace es apretar el terminal, básicamente, ¿ya? Lo aprieta, pero lo aprieta aquí, en la parte metálica, queda así, queda eso. Entonces ahí yo no tengo opción de reutilizarlo, hay que cortar nomás. ¿Cuánto vale una cripiadora de esa? Entre los 8 hasta 12, va a depender de la marca. Ya. Aquí ahora ya van apareciendo los circuitos y si se fija, tenemos un automático de PER unipolar, automático unipolar, y tenemos un diferencial de 25 amperes. El diferencial, en este caso, de esta marca, trabaja con el neutro a la izquierda y con el fase a la derecha. El botoncito de prueba es este que está ahí, ese chiquitito negrito es el botoncito de prueba. ¿Qué diferencias hay siempre con el automático omnipolar y el diferencial? Hay dos diferencias. ¿Por qué? Porque yo me puedo encontrar con este automático omnipolar solo, sin el regulador de sobretensión. ¿Ya? Si se fija, el pulsador en los automáticos siempre va a ir de lado a lado. En cambio, en el diferencial va solamente en un costado. Y tenemos el botón de prueba. Yo estuve averiguando si la normativa, ¿ya? Si la normativa nueva, porque hay un montón de cambios, de repente son muy puntuales. Yo estuve averiguando si la normativa nueva hacía alguna referencia a cuál debería ir primero ahora. Si debería ir primero el automático o el diferencial. ¿Ya? Y la normativa, esta vez es un poco más específica y nos dice que todos los diferenciales deben quedar protegidos por una sobrecarga y un cortocircuito, o estar protegido habla de un protector termomagnético. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, la explicación, la idea que hace esto y que dice debe estar primero el automático, ¿por qué? Porque cuando yo tengo una sobrecarga, ¿ya? La corriente viene de afuera hacia adentro, porque yo desde dentro hacia afuera le estoy pidiendo la mayor corriente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta protección de 16 amperes va a permitir que el diferencial no esté expuesto a una corriente mayor. Y fíjese el otro detalle. La protección, en este caso, la protección, porque uno podría decir, pero ¿qué pasa si falla la protección de 16 amperes? Que existe la posibilidad, podría fallar. ¿Qué pasa si la protección falla? Debe haber otra protección aguas arriba para proteger el diferencial. Y eso tiene que ser, para protegerlo, tiene que ser de la misma capacidad del diferencial o menor. En este caso, el diferencial es de 25 amperes y el automático omnipolar también es de 25 amperes. Entonces, ¿qué me asegura eso? De que el automático o el diferencial nunca va a estar expuesto a una corriente mayor de 25 amperes. Ya vamos de nuevo porque me interesa que lo entienda, porque ahora la normativa hizo este cambio y hace, a ver, no es un cambio, sino que colocó un requisito más. Y me dice tácitamente, todos los diferenciales deben estar protegidos con un protector termomagnético. Eso significa que están protegidos para un cortocircuito y una sobrecarga. Para las dos cosas. Entonces, ¿cómo yo lo logro? Colocándole un diferencial o un automático antes del diferencial, para protegerlo. Porque si yo colocara primero el diferencial y después el automático, no cumpliría esa parte de la normativa nueva. Porque ¿de dónde viene? Cuando yo pido una energía, cuando yo produzco una sobrecarga, ¿ya? Lo hago desde dentro hacia afuera. Significa que desde fuera viene la mayor corriente.
Entonces, para eso está la protección. Que de hecho, estuve viendo unas tablas porque no me quería buscar más, porque lo decía más cosas técnicas, y me di cuenta lo siguiente, que hay unas tablas técnicas que han salido de las protecciones, donde, por ejemplo, el automático, por ejemplo, este es de 16. Entonces uno podría decir, a ver, si yo tengo 16 amperes, ya estoy bien, estoy en el valor que soporta la protección. Pero si yo tengo, por ejemplo, 18 amperes, ¿debería caer en forma inmediata? Y no. De hecho, en un ejemplo, en una tabla de un automático, salía que yo podría tener como ese diferencial, más o menos esa es la proporción, tener 18 amperes, y resulta que puede tardar hasta 1 hora en caer la protección. ¿Por qué? Porque para él todavía es una condición, entre comillas, no es tan grande la sobrecarga. ¿Ya? De hecho, habla que los automáticos vienen calibrados a 1,2 veces la corriente. Mira lo que pasa, 1,2 veces la corriente. O sea, si es de 16, podría incluso podría soportar hasta prácticamente 20 amperes y todavía va a seguir entregando corriente. ¿Qué es lo que protege, entre comillas, eso? Si yo me voy a la tabla de conductores, porque yo voy a decir, oye, instalé un conductor de 2,5 y resulta que está diseñado para 16 amperes. No, el conductor de 2,5, si yo lo busco en la tabla del fabricante, me dice que me soporta hasta 25 amperes. O sea, todos tienen un rango de seguridad, entre comillas, mayor. Y mírelo la explicación, el ejemplo que da. Como el conductor de 25 amperes, no es que el conductor de 2,5 a los 25 amperes se queme, no. Y se incendie y me produzca, no. De hecho, en este caso, por ejemplo, ¿qué va a pasar si el automático de 16 no funciona? Cuando llega a los 25 amperes, lo más probable es que va a caer este omnipolar, porque este sí es más sensible. Entonces, ahí es donde yo tengo muchas opciones de seguridad. Que se produzca un incendio eléctrico en una casa, ya tiene que haber ocurrido una secuencia de errores. No basta con uno solo. Entonces, vamos nuevamente para que que lo estuve buscando el otro día porque me hizo ruido, porque esa pregunta nosotros siempre la teníamos en la normativa anterior. Y la normativa anterior, la 4.3, no era tan explícita. No era tan, no definía mucho cómo tenía que hacerse. Ahora la normativa se hizo cargo de esos pequeños detalles que para nosotros ya no tenemos la duda. Ya es de esa forma. Ahí tenemos los dos circuitos, ¿no es cierto? Ahí tenemos los tres circuitos. ¿Sí? Tenemos, entonces, cada uno de los circuitos tiene un diferencial. O cumplimos la parte que nos dice la normativa nueva, que dice que todos los circuitos deben estar protegidos contra fallas de aislación. Eso es lo que dice la normativa, dice tácitamente. Ahora, ya no es como la normativa antigua que me decía solamente los circuitos de enchufe. Ahora dice, no, todos los circuitos del tablero tienen que quedar protegidos frente a una falla de aislación. ¿Y cómo los protejo? Con un diferencial. Pero no me dice que debe haber un diferencial por circuito. No me dice eso. Me dice que todos deben quedar protegidos frente a fallas de aislación. La opción que me da, y me dice, para un tema de costos, me dice, está permitido conectar 3 automáticos o 3 circuitos a un mismo diferencial. Sí, ese es el máximo. O sea, puede conectar 1, 2 o 3. Siempre y cuando la sumatoria de las corrientes nominales del circuito. Ahí la corriente nominal del circuito sería la protección, el automático. Por ejemplo, en el primero, la corriente nominal del circuito sería la capacidad que tenga el primer automático, que sería 16.
La corriente nominal del segundo circuito también va a ser 16 y la corriente nominal del tercer circuito va a ser 20 amperes. ¿Por qué no puedo juntarlos? Porque resulta que si yo tomo estos dos de 16, hago 32. Y resulta que el diferencial, su corriente de trabajo es de 25. Entonces me paso. No cumplo el segundo ítem que me pedía la normativa. Por eso no lo puedo instalar. ¿Ya? Acuérdense, por eso no lo puedo instalar. El otro menos, porque está al final de 20 menos lo puedo instalar con otro si ya estoy al límite. Ahora vamos, va la conexión, ¿ya? Aquí está, ¿no es cierto? Mostraba cada uno, hacía la diferencia. Ya, el Schneider es de buena marca, ¿ah? Eso sí hay que rescatarlo, es de buena marca. Nosotros tenemos un buen, entre comillas, sabemos que los equipos no van a dar problemas. ¿Ya? Ya vimos los tipos de diferenciales, por ejemplo, para de computación, tiene que tener cuidado con los elementos de computación. La normativa antigua no se hacía cargo de eso, la normativa antigua me decía, instale los que usted quiera nomás. Se instala, antes nosotros instalamos puro AC en todo. ¿Ya? Por ejemplo, este que está aquí, el tipo F, me sirve para donde yo voy a conectar aparatos electrónicos. Por ejemplo, también pasa en los recintos industriales, se acoge o se ponen más requisitos, ¿ya? Y la luminaria, en la anterior, la normativa anterior, ya la luminaria me pedía que nosotros la protegiéramos frente a las fallas de aislación. Entonces yo tenía que asociarle un diferencial, pero era un diferencial especial, ¿ya? No era un diferencial AC. Por eso se crearon estos otros tipos de diferenciales, porque reconocen lo que son los pulsos. Si el diferencial fuera AC tradicional y yo lo instalo a un gimnasio, por ejemplo, que tiene luminarias LED grandes, ¿qué es lo que pasa? El diferencial detecta fuga y cae, ¿ya? Y me deja sin energía el circuito. Y el problema no está en la red, pero yo me puedo dar vueltas buscando el problema y en realidad el problema está en el tipo de diferencial que nosotros instalamos. Vamos aquí, vamos, quiero ver cuándo lo conecte. Ya, aquí está el recorrido del fase, esto es lo que me interesa. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros veníamos de afuera, ¿no es cierto? Llegamos al autocar y alimentamos la barra. Eso fue lo que hicimos. Ahora, de esa barra, como hay una para fase y una para neutro, yo saco de cada uno de esos puntos, de cada una de esas barras, yo saco los cables que necesito. El rojo lo saco de la barra de fase y el neutro lo saco de la barra de neutro. Entonces, aquí pasamos por el automático primero, salimos del automático y alimentamos el diferencial. En todos los circuitos se repite exactamente lo mismo. No porque el diferencial sea de diferente tipo, yo tengo que conectarlo de diferente forma, no. ¿Qué cuidado sí tengo que tener con los diferenciales? Cuando yo trabajo con diferentes marcas, me va a pasar que algunos, por ejemplo, hay automáticos como, o sea, diferencial de algunos como los Lexus o algunos que son chinos derechamente, vienen con el cambiado, con la polaridad cambiada. Trabajan con el neutro a la derecha. ¿Ya? Esa es otra de las opciones que pasa ahí. Entonces, ya conectamos todos. Ya. Y ahora, la normativa es bien específica así. A ver, el automático omnipolar y el regulador de sobretensión tengo que instalarlo siempre, la barra tetrapolar igual. Pero me deja a criterio mío. Recuerden que la normativa es el mínimo. O sea, yo puedo instalarla si tengo dos circuitos, sí, si tengo tres circuitos igual, si tengo 10, ya, o sea, de 4 hacia arriba me lo pide. Pero yo podría instalar, si teniendo tres o dos o un circuito, la luz piloto, sí. Si a mí la normativa me da el mínimo. Yo siempre puedo dar más. Entonces, en este caso, ya, aquí se instala la luz piloto y se le asocia una protección termomagnética. ¿Pero por qué se le asocia una protección? Porque por X motivo esto se daña, ¿ya? O yo quiero reemplazarla. ¿Qué es lo que pasa? Si yo no tengo esta protección, ¿dónde voy a tener que ir
¿ya? ¿Dónde voy a tener que ir? A conectarlo va a ser a la barra. Ya, pero la barra va a estar siempre energizada. Entonces voy a tener que bajar el pulsador del automático omnipolar y voy a dejar todo sin energía. Por eso me pide esta protección. ¿Ya? Por eso se le asocia esa protección. Es un automático tradicional, automáticos bajos, por ejemplo, ese es de 6 amperes, existen en el comercio de 6 amperes, eso eh, no es problema, eso existe en el mercado. ¿Ya? Y de ahí yo le asocio a la luz piloto. Va a depender de la marca que usted compre de luz piloto. En este caso, estos tienen polaridad. Si se conecta la luz piloto fase y neutro, para que encienda. No le puedo conectar dos fases ni dos neutros. Tiene que tener fase y neutro. ¿Ya? Hay otros que trabajan con el fase arriba y el neutro abajo. ¿Ya? Ojo con eso. Tenga cuidado con esa luz piloto. ¿Ya? Alguno pensó también, cuando recién salió la normativa, pensó que esta luz piloto iba a ir en el tablero afuera, como los tableros industriales, donde usted los ve, los metálicos, y que tiene una luz piloto afuera en la carcasa, en la puerta. Algunos pensaban que iba a hacer eso, no. ¿Cuál es la finalidad de esa luz piloto? La finalidad es que cuando yo abra el tablero, pero le saque la tapa nomás, abra la puerta que tiene, no que vea estas protecciones, sino que solamente levante la tapita. Yo, si veo esa luz piloto que está energizada, significa que el tablero está con luz, está en funcionamiento, está con tensión. Si yo bajo el pulsador del automático omnipolar, ¿ya? Que sería este, que está al principio, esa luz debería apagarse. Si no se apaga, significa que está puenteada desde otra parte o significa que todavía nos queda energía en la red. Si, por ejemplo, esa lucecita se prende, pero se prende muy tenue, significa que lo más probable es que nosotros tengamos una fuga de corriente. También pasa eso. Ya, ahí tenemos entonces circuito 1 iluminación, circuito 2 enchufe de uso general, circuito 3 enchufe cocina. Entonces aquí abajo van saliendo los ductos para cada uno de los circuitos. Y arriba viene la acometida que viene desde el medidor. Eh, aquí está la tabla de equivalencia. 12 son 4 milímetros. ¿Ya? ¿Por qué yo lo dejé lo dejan para el último circuito de 4 milímetros? Porque es el del microondas. El de microondas tiene mayor consumo y nos están pidiendo que nosotros dejemos uno de 4 milímetros. Ya, ahí están las tierras, ahí se crearon las tierras de protección. Acuérdense, ahí está creada la tierra de protección. Hay una parte donde me mostraba el tablero, yo quiero verlo donde... Ya, esta parte. Ya, incluso un poquito más adelante cuando me muestra... Ya. Ya, aquí está el medidor, ¿ya? Recuerden que estos dos cables vienen desde afuera, ¿ya? En este caso, este medidor trabaja fase, fase, neutro, neutro. Hay otros medidores que trabajan fase, neutro, neutro, fase. ¿De qué va a depender eso? De la marca del medidor. ¿Ya? Ojo eso, de la marca del medidor. Entonces, ¿qué es lo que hicieron aquí? ¿Ya? Aquí me crearon, vinieron con el neutro y al tiro sacaron un neutro hacia la barra de Copperware. ¿Qué significa eso? Que el neutro que va ingresando a la casa ya está aterrizado. Si no lo hacen, aquí lo que yo voy a tener que hacer es, desde la barra principal de neutro, generar un cable que llegue a la barra de Copperware. Esa es la otra opción. Ya. ¿Por qué se ocupa harto este método? Porque la mayoría de las cajas de empalme, o sea, la caja de medidor, es metálica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo necesito aterrizarla. Por eso está ese tornillito ahí. Ese es un tornillito que hay ahí. Por eso nosotros lo realizamos desde acá. Porque si tengo que llegar con tierra a la carcasa metálica, mejor hago todo al tiro y aterrizo desde el medidor al tiro. Y entro con una tierra lista conectada a la jabalina, ¿ya? Y entro con otro que hago, que entro con una neutro aterrizado. Alguno me podría decir, profe, ¿por qué ocupó dos barras de tierra? Porque tiene dos barras de tierra y no ocupó una.
¿ya? Porque esta barra lo que único que hizo es alimentar, entre comillas, con tierra el regulador de sobretensión. Pero resulta que acá yo tengo solamente un espacio. Por eso ocuparon otra barra. Podría haber hecho una barra más con otro puerto más y ahí se hubiese alcanzado. ¿Ya? Con dos puertos más y ahí hubiese alcanzado. ¿Ya? Pero en este caso, como no tenía más espacio en esta barra, por eso crearon una acá. Automático en el medidor, unipolar, o sea, ingresa un fase, sale un fase y de ahí se va hacia mi instalación. ¿Sí? Acuérdese de eso. Ya, aquí está la hora, vamos a ver la otra opción. ¿Ya? Es lo único que yo Acompáñame a recorrer los pilotos del edificio. lo único que yo le digo que no está bien, por así decirlo, ¿ya? Que justo disculpe, le di play. Eh, lo que no está bien aquí, ya, son estos puentes, ¿ya? Aquí deberían decir a otra barra, ¿ya? Para hacer, si ocuparon dos diferenciales, pero el diferencial es de 40 amperes. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? El diferencial es más caro. Entonces ahí yo ahí tengo que eh, definir cuál es el que utilizo. ¿Ya? Tengo las dos opciones. O sea, ¿puedo utilizar uno de 40 amperes? Sí, porque lo que yo busco es cumplir la normativa donde me dice que la sumatoria de las corrientes de los circuitos, la corriente nominal de los circuitos que están conectados al diferencial, no puede ser mayor que la corriente de trabajo del diferencial. Yo tengo 10, 20, más, que sea, 10 más 10 son 20, más 20 son 40. Y el diferencial es de 40. Por eso cumplo. En el otro caso tengo uno de 40 y tengo dos de 16. Por tanto son 32. También cumplo. ¿Ya? Acuérdese de eso. Me interesa que lo tenga claro porque están las dos opciones. ¿Ya? Las dos opciones son válidas. ¿Ya? Aquí lo que tendrían que haber hecho, como dividió el neutro, tenía que haber también dividido el fase mediante barras. Eso es lo que le faltó ahí. ¿Ya? Ese es como el error que tiene. El resto arriba sigue todo igual. ¿Me ahorró un diferencial? Sí, pero en costos no es que sea un ahorro completo. ¿Por qué? Porque al final estos diferenciales de 40 amperes son más caros. Entonces ¿qué es lo que yo elijo mejor? O sea, compro un diferencial o utilizo el mismo diferencial, ¿ya? Todos iguales, o compro diferenciales de 40 amperes, pero que van a ser más caros. ¿Ya? La decisión ahí es de cada uno. Dudas, consultas. Ahí, ahí ya está con las tierras, ahí está listo. Este, por ejemplo, tiene 5 circuitos. ¿Ya? Una casa que tiene 5 circuitos, ¿ya? Sigo utilizando un tablero de 2 niveles. Estoy, me queda el 25% libre, sí, porque si sumo estas barras, por ejemplo, subo esos espacios que están ahí, todo lo que está arriba, me está dando el 25% libre, ¿ya? ¿Qué es lo que optan algunos? Ya, como el 25% es el mínimo que yo tengo que dejar libre, hay otros que dejan tableros más grandes, ya, dejan más del 25% libre y hacen lo siguiente. Por ejemplo, esto siempre se instala en la primera barra, ¿ya? Después en la segunda barra instalan puros automáticos y en la tercera barra instalan puros diferenciales. Entonces, se tiende a ver un poco más ordenado, ¿ya? Y así la alimentación es lineal solamente. ¿Ya? Está esa opción también, ¿ya? Cualquiera de las dos opciones son válidas, las dos opciones cumplen la normativa. El único cambio que usted tiene que hacer ahí es que en la división de los fases o la multiplicación de los fases, perdón, tiene que hacerlo mediante una barra, ¿ya? Eso que está ahí no debería ir. Es lo único que está. Entonces, ahí tenemos los dos ejemplos. ¿Cuál es el que usted vaya a elegir?
¿ya? Está a su elección. Aquí lo único que tenemos que agregar 2 barras de fase para poder hacer la distribución, ¿ya? No es más que eso. Dudas, consultas. ¿Ya? Esto es la normativa nueva. Esta es la normativa vigente, por así decirlo. Vamos a ir. ¿Ya? En tu caso tiene los 5. Yo después no veo nada de la conexión que está dentro. ¿Ya? Veo solamente esto. ¿Ya? Veo solamente las protecciones. Si este cable no se quiero ver y quiero que quede junto el automático con el diferencial, lo que tengo que hacer es pasar el cable por fuera. Y ahí se van a juntar, sin ningún problema. Está normado que en todo tablero, independiente de la cantidad de circuitos, tiene que ir este cuadro explicativo donde me diga que el circuito 1 a qué pertenece, el circuito 2, todo. Me tiene que ir diciendo, porque esto tiene que pensar que tiene que ser manipulado por usuarios que no... usuarios que no son del área. ¿Ya? Eso está pensado. La normativa está pensada en eso, que sea trabajado por usuarios que no son del área. Entonces yo tengo que explicárselo, por así decirlo, con pera y manzana. ¿Dónde encuentro esto? ¿Dónde se encuentra todo esto? En el RIC número 2. ¿Ya? Ahí se ocupa todo esto. En el RIC número 2. ¿Ya? Yo lo voy a sacar de acá. El RIC número 2. El RIC número 2 es el RIC de tableros, específicamente de tableros, ¿ya? Donde lo que me entrega la información solamente de tableros, ¿ya? Yo les voy a mostrar ahora el cuadro resumen, ¿ya? La explicación resumen de esto, ¿ya? No lo vamos a ver completo, vamos a ver ciertas pinceladas nomás para que usted pueda ver cómo se realiza. Miren, les voy a compartir la pantalla aquí para que la puedan ver. Voy a ver solamente lo más puntual con ustedes. Ya no nos sirve todo. Ya no me interesa que ustedes sepan prácticamente todo de lo que está aquí. No, no, aquí me interesa que ustedes solamente sepan lo más importante. Protocolo. Con respecto al dimensionamiento del tablero, establece que todos los tableros tienen que tener estas bandejas portaconductores no metálicas y que debe siempre existir una capacidad de la utilización de estas bandejas no superior al 50%. ¿Quién se exceptúa de utilizar estas bandejas? Todos los tableros que tengan menos de 8 circuitos. ¿Ya? También tiene que dejarse espacio suficiente entre cada uno de entre los dispositivos y la pared del tablero, pues, que permite una fácil mantenimiento e inspección del tablero. Y esto es importante, acá se deja claro que toda instalación nueva, destaco nueva porque no aplica para las ampliaciones, aplica solo para lo nuevo. Toda instalación nueva de un tablero nuevo tiene que dejar disponible en el gabinete un volumen de 25%. ¿Ya? Eso es algo que se mantiene de la norma actual, pero se hacen ciertas aclaraciones. ¿A qué corresponde ese 25%? Se tiene que dejar una capacidad disponible del 25% por cada servicio. Un ejemplo, yo tengo iluminación, fuerza, calefacción. Por cada uno de estos servicios yo tengo que dejar el volumen disponible. ¿A qué se refiere el volumen disponible? En el espacio del Real DIN tengo que dejar disponible, por ejemplo, si tengo tantas protecciones y mi 25% es equivalente a 2 módulos, tengo que dejar 2 módulos disponibles. Para ocupar en el Real DIN, también tengo que dejar volumen disponible en las barras de distribución. Ya en las barras de distribución, en estas barras tengo que dejar un espacio disponible del 25% para utilizarla y tengo que dejar el volumen disponible del Real DIN para ampliar un 25% por cada uno de los servicios. Miren, les voy a hacer una aclaración porque alguno que pueda ver aquí la imagen, esto es un tablero de tipo metálico, es un tablero de tipo industrial, y aquí está lo que se conoce como peinar el tablero, literalmente así se le conoce la parte. Si usted se fija, los cables, ¿ya? Todos los rojos van por acá y los blancos van por acá.
¿Fija? Se trata de no juntarlos ni llevar todo mezclado. ¿Ya? Y estos son amarras plásticas, van todos unidos. ¿Para qué? Para que esto, no que una vez que yo le saque la tapa al tablero, no tenga cables para todos lados. No salgan los cables ahí como haciendo fuerza. Y lo que usted ve por el contorno son barras. Estas barras son las mismas que nosotros veíamos en el otro video. Se pueden utilizar en este tipo de tableros acá. O sea, no es necesario tenerlas en el riel. Yo las puedo ocupar por el lado. Abajo está la barra de tierra por si acaso. La costumbre es tener un servicio de fuerza, de alumbrado, siempre son más ordenados en tableros grandes, entonces ahí hay que dejar por cada uno de esos servicios un 25% disponible. Con respecto al IP de los tableros, tendrán que, aquí con esto no cumple ningún IP, ¿ya? Pero son casos reales. Entonces, lo que sí importa es que todo tablero eléctrico tiene que tener un IP mínimo 41. Tiene que ofrecer un IP mínimo si está en el interior de la propiedad, en el interior de la construcción. Si está al exterior de la construcción, tiene que tener un IP 44 siempre que esté bajo techo. Es decir, puede estar bajo el alero, bajo techo, pero tiene que tener, donde no le cae directamente el agua, tiene que tener un IP 44. Pero si está el tablero ubicado en un lugar donde le cae directamente el agua, el IP... Ya, aquí vamos a ver solamente lo más importante. No, no me interesa que usted... esto no se lo pregunta después al periodista. ¿Ya? Pero ¿qué significa eso, el IP? Es el índice de protección. Entre mayor sea el número, significa que ese tablero resiste condiciones más adversas. ¿Me explico? Por ejemplo, un IP65, ya que es uno de los más altos, sirve para exterior, le puede llegar agua directa, le puede llegar lluvia, está sellado y no le va a pasar absolutamente nada. Entonces, qué es lo que le exige la normativa? Es que el material a los fabricantes, el material con que realizaron su tablero, tiene que tener un envolvente y tiene que ser impermeable sobre todo, ¿ya? Pero yo tengo que ir buscando el tablero que se asemeje a la instalación que yo necesito. Si mi tablero, ¿ya? Mi tablero está en el interior, yo puedo ocupar estos plásticos. Por ejemplo, el que está aquí arriba es un tablero hermético, que le va a caer agua de frente y no le va a pasar nada. En cambio, los que están acá no son herméticos. Entonces, dependiendo de la ubicación, ¿ya? Donde está el tablero, me va a ir pidiendo o me va a ir solicitando ciertos requisitos. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo en la parte de la normativa. Nada más, eso es lo máximo que nosotros necesitamos saber. Respecto a la altura, esto se mantiene igual que los tableros actuales. Acuérdense del piso terminado, 45 centímetros la altura, no puede ser inferior a un tablero a 45 centímetros y la parte superior a 2 metros. ¿En qué parte se efectúa esta exigencia? Los centros de control de motores pueden tener una distancia superior, los tableros de alumbrado público montados en postes de distribución y todos los tableros de recarga de vehículos eléctricos que se ubiquen en vías nacionales de uso público podrán tener distancias superiores a las establecidas acá. Con respecto a los conductores que alimentan los tableros, tienen que llegar a barras de distribución, deberán llegar primero a dispositivos o a barras de distribución. Con respecto, otro aspecto importante, que los cables, por ejemplo, siempre existe la duda cuál es la capacidad del conductor que yo tengo dentro de mi tablero. Si se fijan, yo tengo tablas que me indican, oye, la capacidad del conductor, por ejemplo, cuando va en este ducto tiene tal capacidad, pero ¿cuál es la capacidad de los conductores dentro del tablero? Eso siempre se desconocía. ¿Qué tabla aplico? Aplico los conductores que están al aire libre, los conductores que están en tubería. ¿Cuál es la tabla que aplico? Hoy día la norma establece que para utilizar la capacidad de los conductores, determinar qué capacidad tiene el conductor que estoy utilizando, establece la tabla del pliego 4 que vamos a ver el próximo jueves, y vamos a ver cómo se determina esta capacidad de corriente, ¿ya? Y las tablas determinan según el tipo de montaje, es la corriente que yo puedo utilizar en estos conductores. Y aparece el tipo de montaje indicado, la letra que yo tengo que seleccionar para yo saber que los conductores que voy a ocupar en mi tablero tienen tal capacidad. Eso hoy día se regula.
Y lo otro tema que siempre ha estado, que todas las barras de distribución tienen que estar protegidas contra contactos directos, es decir, tienen que tener esta mica que prohíbe que yo toque directamente las barras. ¿Ah? Con respecto al tema, acuérdense que la norma siempre ha prohibido la conexión de dispositivo a dispositivo, la permite solo cuando se utiliza peine, ¿ya? Entonces dice que se pueden utilizar peines, sí, pero que establece que todos los peines tienen que utilizarse con el accesorio o con los accesorios de fábrica, porque ¿qué es lo que pasa? Algunos usan este peine, pero no usan estos accesorios y llegan con el conductor directo al peine y así se produce igual el efecto de sobrecalentamiento, porque se sueltan esa conexión, porque este peine no está fabricado para que el conductor llegue directo acá, sino está fabricado para usar estos accesorios donde el conductor llega acá y la conexión de este dispositivo es la que hace la conexión con el peine de todas las protecciones. Entonces se puede utilizar, pero tiene que usar todos los accesorios del fabricante. También establece cómo se deben ordenar las fases en las barras de distribución. Dice, si tú tienes una barra, ¿cómo tienes que ordenar? ¿Qué va primero? ¿El azul, el negro, el rojo? Lo establece. Dice, ¿usted cómo lo debe considerar? En la siguiente secuencia, de izquierda a derecha, o desde arriba hacia abajo, o desde adelante hacia atrás. Primero el cable azul, segundo el cable negro, tercero el cable rojo. RST. Ya, ese nombre, esa forma. Las barras de distribución, por ejemplo, que yo tengo una barra de color rojo, azul, en vez de, dice la norma que yo puedo tener barras de distribución hasta 160 amperes que solo se marcan con los colores de los cables. Es decir, que a la primera barra llego con todos los cables azules, a la segunda con negro y a la tercera con rojo, y con eso yo ya no tengo para qué marcar las barras porque se entiende que están marcados todos los tableros menores a 160 amperes. Tu aventura comienza. Que todo tablero que tenga capacidad igual o superior a 100 amperes tiene que tener instrumentos de medida para medir la tensión y la corriente de fase. También se establece que todo tablero debe llevar luces piloto. Yo aquí he escuchado algunas presentaciones que han hecho alguna gente que está preocupado por esto porque piensa que los tableros de una casa van a tener que instalar una luz piloto así. Ya, eso están equivocados. Lo que se busca es que, por ejemplo, en una casa existan este tipo de luces pilotos que están ubicados igual que en la protección en el interior del tablero. No es que tú vas a tener en una casa una luz prendida toda la noche, no, porque esto está dentro del tablero. Yo lo que ubico es que cuando el usuario abra el tablero pueda ver si su casa tiene energía o no tiene energía. ¿Ya? Eso es lo importante. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que todos los tableros tienen que llevar un indicador visual o una luz piloto que indique la presencia de energía desde la alimentación principal. También si hay alimentadores de emergencia, tiene que haber luces no solo para los alimentadores principales, sino para los de emergencia, para saber, por ejemplo, cuándo está funcionando el sistema de emergencia y no tenemos energía. ¿Ya? Identificando cuál es la fuente de dónde viene esa energía. Se exceptúa de utilizar luces piloto a todos los tableros domiciliarios de menos de 3 circuitos, o sea, hasta 3 circuitos. Es decir, que si yo tengo 3 circuitos no tengo que usar luces. Si tengo más de 3 circuitos, estoy obligado a que en el tablero de mi departamento, vivienda, tenga una luz que me indique si mi departamento tiene luz o no tiene. Si el problema, la idea es que el usuario identifique si el problema es interno o externo. Sobre las disposiciones, ya, después lo que hace este pliego de toda esta regulación generales establece una regulación específica para los tableros, para cada uno de los tableros, pero acá yo voy a hablar de los dos tableros más importantes, que es el tablero general y el de distribución. ¿Qué es lo que dice que el tablero general? Que siempre toda instalación debe contar con un tablero general, siempre y cuando exista más de un tablero de distribución. Es decir, que si yo tengo más de un tablero de distribución, estoy obligado a tener un tablero general. ¿Cuándo más estoy obligado a tener un tablero general? Cuando la distancia entre el equipo de medida y el primer tablero es superior a 30 metros. Si es superior a 30 metros, estoy obligado a colocar un tablero general. ¿Ya? ¿Qué otra obligación establece? Que dice que la protección general, es decir, esta protección general, tiene que ser de corte omnipolar. ¿Qué significa? Que tiene que contar todos los conductores activos, incluyendo el neutro. Si se dan cuenta, esto era lo que teníamos antes, ahora pasa esto. Ustedes se preguntarán por qué es necesario cortar el neutro. Principalmente el neutro es necesario cortar por los temas armónicos.
ya porque el armónico de secuencia cero se inyecta toda la corriente de retorno por neutro. Y lo que pasa es que en estos sistemas nosotros podíamos tener una instalación que funcionaba correctamente, pero toda la corriente estaba pasando por el neutro y nos tocó investigar una serie de accidentes donde se produjeron incendios principalmente por la corriente armónica de secuencia cero en el neutro. Se terminó calentando el neutro y generando un incendio. Por lo tanto, con esto, tú proteges que la capacidad del neutro ante la presencia de armónico va a quedar protegida la instalación, entendiendo que los consumos y la tendencia de los consumos cada vez es colocar más electrónica en todos los consumos que hoy día tenemos. Entonces, ese es el primer requisito, que todo tablero general tiene que tener una protección de corte neural. Ya chicos, hasta ahí, eso es solamente lo que nosotros necesitábamos, ¿ya? El automático omnipolar, acuérdense que es el mismo que nosotros estábamos viendo en otro pliego, o sea, todo lo que nosotros vemos allá sale prácticamente de acá, ¿ya? De ahí estos circuitos grandes, ya automáticos general de 300 ohm, no, que sea 300 amperes, a nosotros no nos sirven, ¿ya? Y lo otro que va a pasar aquí es que tiene que usted tener cuidado con las curvas, ¿ya? Acuérdense, la curva más lenta debe estar en la parte exterior, en la parte más afuera. Acuérdense, la parte exterior, en la protección que está hacia el exterior de la casa, hacia el medidor, tiene que ser la curva más lenta. La curva más rápida tiene que estar en el circuito. Entonces, eso ahora la normativa también hace hincapié en eso y nos pide que nosotros seamos lo más, diseñemos para que la esencia de la normativa no se pierda. ¿Ya? Esa es la idea. Porque, ¿qué es lo que pasaba antes? Habían errores de diseño y, por ejemplo, todas las protecciones que habían eran todas, ya estaban todas iguales. Entonces, ¿qué es lo que me pasaba? Caía la protección del circuito, pero también caía la protección del tablero y la del medidor. Entonces, eso no debería ser. Yo tengo que diseñar las curvas, acuérdense, no estamos hablando de sobrecarga, estamos hablando del cortocircuito. Yo tengo que diseñar las curvas, ¿ya? En base a la parte que caiga solamente la del circuito y no que dejemos todo sin energía. ¿Ya? Acuérdense de eso. Entonces, esto es el RIC 2 o el pliego 2, ¿ya? Está el pliego 1, pero básicamente lo que nosotros nos dice el pliego 1, para lo que nosotros vemos, es que nos hace el cambio solamente que el alimentador ahora es de mayor, por así decirlo, es de mayor grosor. Nada más. ¿Ya? Después de eso, después del RIC 2, ¿ya? Nosotros pasamos al RIC 4. ¿Ya? El 4 es el que hace otras distensiones, ¿ya? El 4, el 6 está en cierto punto porque nos pide la puesta a tierra y después lo que nosotros nos pasamos es al 18 y al 19. Nosotros imagínense, son 19 RIC y nosotros vemos 5 RIC no vemos más que eso. A nosotros no nos interesa, por ejemplo, el RIC 9, los sistemas de autogeneración, nosotros no lo vemos, las subestaciones tampoco, instalaciones de ambiente explosivo, ¿ya? No nos infringen nada, ¿ya? Lugares de reunión de personas, instalación de áreas comunes de edificios tampoco, infraestructura de vehículos para cargar vehículos tampoco, ¿ya? Entonces, solamente nosotros necesitamos esos, no necesitamos más. ¿Qué es lo que, recuerden, los cambios son puntuales? ¿Qué es lo que vamos a ver en la otra clase? Nos vamos a abocar al RIC número 4 y ahí donde sí tenemos cambios con la normativa antigua, ¿ya? Eso lo vamos a ver ya la próxima semana. Tenemos cambios con la normativa antigua y es básicamente el tipo de conductor que nosotros debemos ocupar. Ya sabemos que es cable, eso no tenemos problema, ¿ya? Pero hace más hincapié a que el cable tiene que tener ciertas condiciones,
¿ya? Y esas condiciones mínimas, lo que se preocupa harto es que sea no propagador de la llama, autoextinguible, que sea libre halógeno. Entonces, todas esas cosas son las que nos va a hacer, entre comillas, nos va a hacer, entre comillas, que nosotros no tengamos ningún problema después en nuestra instalación, ¿ya? Dudas, consultas. Pregunten nomás, chicos. Hay duda. Esto nosotros lo vamos a ver en forma práctica. A usted le llegó dentro de su listado. Va un automático omnipolar, ¿ya? Para que usted sepa conectarlo. Nosotros vamos a partir, cuando veamos la parte práctica, vamos a partir por la normativa de la 4/2003 para que usted la entienda primero, sepa cómo se diseñan las redes y después de eso vamos a tomar los cambios normativos que nos piden los RIC. Para efectos de diseño, para circuitos que son de menos de 10 kilos, no hay absolutamente mayores cambios, o sea, más que lo que se ve en el otro rig. ¿Por qué los cambios son sobre los 10 kilos y son básicamente para proyectos de media tensión? ¿Qué pasa si yo tengo más de 10 kilos? Las casas en general tienen 7 kilos, 8 kilos, no tienen más que eso. Pero si yo tuviera más de 10 kilos, voy a tener que hacer una memoria de cálculo. Y ahí es donde se me disparan los costos a la gente que tiene que hacer esa evaluación, se disparan bastante porque resulta que la memoria de cálculo es una de las cosas más caras que hay. Ya. ¿Qué necesito yo para hacer una memoria de cálculo? Básicamente voy a tener que justificar todos los conductores que puse, voy a tener que justificar la dimensión de la puesta a tierra y para eso voy a tener que hacer un ensayo de medición inicial de la resistencia. Bueno, hay que arrendar los equipos y hacer la medición, ¿ya? Para saber cuál es la resistencia que tiene mi terreno. Y en base a eso, ir diseñando, ¿ya? Entonces, la ventaja para nosotros es que nosotros siempre trabajamos con menos de 10 kilos y tenemos menos de 8 circuitos. Acuérdense que de 8 circuitos hacia abajo está catalogado todavía como domiciliario. De 8 circuitos hacia arriba pasa a ser industrial. Dudas, consultas. ¿Ya? De los chicos que se conectó después, yo le hice la consulta, necesito un ejecutivo que sea de empresas, que vea área empresa. A ver si hay alguno que esté. Me escribe después por interno y lo vemos, pero quiero hacer unas consultas ahí si es que hay alguno de los que sea ejecutivo empresa, ¿ya? ¿Qué vamos a ver en la siguiente clase entonces? La siguiente clase nos vamos a ir al rig número 1, que es el rig de empalmes, y vamos a analizar el rig número 4. Esos son los dos casos que vamos a analizar, ¿ya? Y después la otra clase nos toca el 18 y el 19 y ahí el rig de las puestas a tierra que es súper puntual, ¿ya? Hay algunos rigs que son súper extensos, nosotros igual que vamos a ver solamente lo que necesitamos. A nosotros nos interesa saber qué se hace en un edificio de 500 amperes. Nosotros necesitamos solamente lo domiciliario que vemos nosotros. Dudas, consultas. Ya, chiquillos, entonces, los chicos que están espero que igual, me imagino que algunos están de vacaciones, aprovechan de salir con sus niños pidiendo estos días. Igual, la idea es que los que no puedan ver, como siempre le van subiendo la clase, ahí la puedan ir revisando. Nosotros ya vamos a estar partiendo la parte práctica. Acuérdense, la semana estamos en. Nosotros vamos a estar partiendo la parte práctica, ya por ahí puede ser el 10, ya, si no el 15. En ese margen vamos a estar partiendo la parte práctica. O sea, nosotros básicamente nos quedan
tres, tres o cuatro clases más teóricas, no nos quedan más que eso, ¿ya? Para los que han visto la tablet, ya también échenle una miradita, vayan viendo las actividades, si las pueden ir completando para que vayamos ganando tiempo. Eso tienen que estar terminados para cuando se termine el curso completo, ¿ya? Eso sí tiene que estar terminado para poder darle cierre a eso. No tienen que si no, después se los van a estar pidiendo internamente ahí que lo puedan cerrar para cerrar el tema del curso. Ya no es que vaya a ser como la nota que esté ahí, vaya a ser como la nota del curso, no. No, no, son cosas distintas, ¿ya? Por si acaso. Profesor, Dudas. Dígame, don Jaime. hola, buenas tardes, una consulta. Me quedó una duda. Cuando en el panel hace la conexión de lo mismo que hablaba delante mi compañera, usted después habló de unas puntitas que se le coloca para colocar al diferencial. ¿Ya? Sí, Esas puntitas tienen que ser todas del mismo color o del color del cable. es que hay, mire, hay amarillas, hay rojas, hay azules, hay blancas, ¿ya? Y hay verdes, ¿ya? No ¿Mm? está normado el color, ¿ya? Algunos por un tema estético dicen, claro, ya, si yo hago tierra, la hago verde. Si yo hago, por Sí, ejemplo, azul o roja o negra, ¿ya? Pero, por ejemplo, existe la amarilla, que la amarilla no tiene ningún, para nosotros no tiene ningún, no coincide con ningún código de colores, ¿ya? No, no hace referencia a la normativa al color, ¿ya? Te podría ya. colocar cualquiera o podría colocarlas todas iguales. En el mercado hay varios colores, pero lo que sí tiene que estar es el terminal, sí o sí, porque eso sí o sí se lo van a pedir. Lo que sí tiene que tener cuidado es que no cometa el error de ocupar terminales de otra medida, porque ¿qué es lo que va a pasar? El terminal va a quedar suelto y va a ser peor que lo que teníamos antes, porque va a empezar a hacer, mire, piense que un cable cuando queda suelto empieza a hacer un arco adentro, porque está suelto y la corriente hace que se mueva. Entonces eso me va a empezar a debilitar después y cuando usted lo reconoce, cuando usted ve un automático, por ejemplo, y el terminal está negro por dentro, significa que ahí se empezó, hay falta de apriete, es lo más común que pasa ahí. Entonces, eso es preocupante porque eso se puede empezar a agrandar, y en algún momento nos va a empezar a hacer un corte, Mm, ¿ya? Pero el color no ya, está, ok, no, el ya, color no entonces el está color no, normado. ya, No, me quedó más claro. Sí, porque no, como no. estaban todos en el panel, estaban todos amarillos las puntillas. Lo que sí pide, ojo, que cuando usted utilice eso, tiene que ocupar terminales que estén certificados, porque ustedes esas terminales lo pueden encontrar hasta, como decimos nosotros, hasta en los chinos, ¿ya? Pero lo más probable Sí, es que no estén sí. certificados. Así que yo tengo una de un curso que hicimos anterior, por eso era la consulta. ¿Mm? No, sí, se puede, no hay Ya. ningún problema con eso. De hecho, para por ejemplo, los chicos que ven fotovoltaico, ocupan el mismo terminal. Si el terminal se ocupa de acuerdo a la medida, no. Y la cripiadora es la misma. Ya, chicos, estamos entonces, nos estamos viendo ahora ya el próximo martes, ¿ya? Ahí ya prácticamente el otro mes, cambiamos de mes ya. ¿Ya? No hay nadie de los chicos que esté conectado que vea eh, empresas, ¿no es cierto? Cuenta empresa, no hay ninguno. Ya, tengo que tener que acercarme presencialmente, que justo por tiempo no lo puedo hacer. Voy a tener que Pero, acercarme profe, nomás a ¿por la qué no llama por teléfono? Es que esa es la duda que yo tengo, porque los de empresas no tienen, los de pyme no tienen una ejecutiva asignada, ¿no es cierto? Eso es todo online. Es que, pero igual podría preguntar en el call center, en una de esas tienen alguna derivación para algún especialista po, en lo que es empresa, a través del call center, puede ser, Ya, porque si no ya, puede la ir duda es presencial a como la muy oficina, específica. ah, o a su ejecutivo po, directamente.
Sí, pues es que yo es que es en la cuenta persona me han cambiado varias veces ejecutivo. Entonces no sé, de hecho, ahora no sé quién es el ejecutivo que tengo asignado, yo como Ya, persona, pero yo necesito para la cuenta empresa. claro, pero por lo mismo mejor llame al call center y ahí le pueden derivar o le pueden dar el dato de la persona exacta con quien se puede comunicar o le pueden mandar un correo electrónico para que se comuniquen con usted. Ya, Eso ya, también perfecto, sí, porque yo puede no, pasar. sí, porque no estoy, de hecho estoy en Antofagasta, o sea, ni siquiera estoy en Concepción, entonces yo podría ir Claro, a la sucursal de allá que siempre voy, pero presencialmente, pero estoy acá, o sea, va a ser ir es más difícil. Pero por más eso difícil. yo creo que más fácil va a ser que llame al call center para que a ver si lo pueden ayudar. Quizás ellos tienen los conocimientos también para aclarar su duda. Ya, ya, voy a Eh, intentarlo, sí. Voy a intentarlo sí, mañana a ver si me puedo comunicar con alguien. Porque lo pasa sí. que no es que le haga mala publicidad a la competencia, pero lo estoy viendo lo vi, porque la empresa también tiene cuenta en el Estado y lo vi en el Banco El Patito, pucha, pero llevo como un mes viéndolo. Entonces, la vuelta ha sido súper larga. Entonces, Mm, tengo ciertas dudas ahí y quiero que me responda más que nada esas dudas, si realmente se puede o no se puede, si no hago el capital de trabajo, el FOGAPE lo hago en cualquier banco. claro. Pero no, yo le aconsejo que llame al call center y ahí lo pueden derivar o lo pueden. No, yo sé que lo van a ayudar como corresponde. Ya, súper. Ese Sí, atiende solamente en horario de banco, ¿no es cierto? O solamente en horario de oficina. sí, en el caso de las consultas, como en este caso, me parece mucho que sí. Claro, si son cosas de emergencia, son 24 horas. Pero cuando son este tipo de consultas, yo creo que es solo en horario de oficina. Profe, en la cuenta, usted ingresa a su Dígame. cuenta y hay como un bot que no usted puede hacer las consultas y después de ahí mismo lo derivan a una ejecutiva, creo, un ejecutivo, Sí, que es como una autoayuda. hay Ah, como un porque chat. la cuenta Sí. PYME la cuenta PYME no tiene un ejecutivo asignado, po. No es como la de personas, por así decirlo. Pero Déjame ver mejor llame si. al call center. Yo creo que ahí le van a solucionar más. Puede llamar mañana a las 9 de la mañana y yo creo que ahí le van a solucionar mejor o lo pueden derivar a donde corresponda o, o derivar a la persona que tenga la especialidad. Y yo creo que es Ya, mejor por ahí. perfecto. Ya, sí, porque. Sí. Ya, chiquillos, se pasaron. Ya. Después les Ya, cuento la otra profe. semana cómo me fue, a ver si lo pude Ya. hacer, ¿ya? Ok, profe. Cuídense, que estén Que bien. le vaya bien. Gracias. Chao, chao. Chao.